Supuestamente, según lo que presentó la Fiscalía General de la República, Ángel Aguirre Rivero ordenó destruir las grabaciones que podían revelar qué pasó con 43 jóvenes que jamás volvieron a casa. Y lo que supuestamente hizo después de dar esa orden, mientras las madres de esos muchachos salían a las calles cargando fotografías, es lo que te va a dejar completamente sin palabras. Si esto ya te está generando la misma indignación que a nosotros, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque hay más casos como este que no pueden seguir sin ser contados. Y aquí vamos a contarlos todos. 43 estudiantes. 43 familias que llevan más de una década exigiendo una sola cosa: saber qué pasó con sus hijos. Y según lo que presentó Ernestina Godoy ante el pueblo de México, había alguien que supuestamente sabía exactamente dónde estaban guardadas las respuestas, y según fuentes oficiales, supuestamente tomó la decisión de hacerlas desaparecer para siempre. Ese alguien no era un operador menor, no era un funcionario de segunda fila, era el gobernador del estado, el hombre que tenía la obligación legal, constitucional y moral de proteger a esos muchachos. El mismo que, de acuerdo con lo que la Fiscalía sostiene, habría dado la orden de que las cámaras de seguridad que lo grabaron todo jamás llegaran a manos de un juez, porque si llegaban, el juego se terminaba. Y según los testimonios presentados, él lo sabía perfectamente. Y ahí está el centro de todo lo que vamos a contarte hoy. Antes de continuar, si quieres seguir de cerca cada detalle de lo que vamos revelando sobre este caso, suscríbete a esta plataforma, porque esto apenas comienza a abrirse y lo que viene es todavía más grave. Para entender por qué esta detención golpea con tanta fuerza, hay que ir un poco hacia atrás. Ángel Aguirre Rivero llegó a la gubernatura de Guerrero en el año 2011. Venía del PRI, había roto con ese partido en 2010 y se montó en el proyecto del PRD buscando una nueva oportunidad política. Guerrero lo recibió, lo eligió, le depositó su confianza, y él, según lo que hoy presentó la Fiscalía General de la República, supuestamente devolvió esa confianza con una de las traiciones más documentadas que ha visto la historia reciente de este país. Porque la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los normalistas de Ayotzinapa abordaron autobuses en Iguala, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia del Estado en esa ciudad supuestamente lo registraron todo. Grabaron el momento exacto, grabaron la intervención de elementos policiales. Grabaron lo que pasó. Y esas grabaciones, amigas y amigos, nunca llegaron a los investigadores. Se esfumaron, como si nunca hubieran existido, igual que los muchachos. Y si no quieres perderte ningún detalle de lo que sigue, suscríbete ahora mismo, porque aquí no vamos a dejar de contar esto hasta que el último responsable tenga nombre. La versión oficial que circuló durante los primeros años fue que las cámaras habían fallado. Fallas técnicas, dijeron. El sistema de videovigilancia había presentado problemas en su operación. Eso fue lo que los primeros reportes señalaron con toda la naturalidad del mundo. Fallas técnicas. En el peor momento posible. En la noche más oscura que ha vivido el estado de Guerrero en décadas. Una coincidencia extraordinaria. ¡Qué conveniente! Porque lo que presentó la Fiscalía General de la República desmonta esa versión pieza por pieza, dato por dato. Según Ernestina Godoy, diligencias posteriores acreditaron que esa narrativa de las fallas técnicas era completamente falsa. No hubo ninguna falla. Las cámaras funcionaron con normalidad. Las grabaciones existían. Y según fuentes oficiales, alguien las tomó físicamente, las sacó del sistema y las entregó directamente a quien supuestamente giró la instrucción de hacerlas desaparecer. Y ese alguien, de acuerdo con los testimonios presentados, era el propio gobernador del estado. Eso es lo que la Fiscalía sostiene. Eso es lo que fue presentado ante un juez. Y ese juez consideró que había elementos suficientes para emitir una orden de aprehensión, que se ejecutó, que se cumplió.
Y aquí viene el primer golpe que te va a quedar resonando en la cabeza por mucho tiempo. Ángel Aguirre Rivero, cuando renunció a la gubernatura en octubre de 2014, apenas unas semanas después de la desaparición de los 43 normalistas, se paró frente a las cámaras y dio declaraciones públicas lamentando lo ocurrido. Expresó dolor. Habló de que el estado de Guerrero estaba sufriendo. Dijo que confiaba plenamente en que la justicia haría su trabajo. Eso dijo. Eso prometió. Con esas palabras, se despidió de la gubernatura. Pero según lo que hoy presentó la Fiscalía General de la República, él supuestamente ya había dado la orden de destruir las evidencias días o semanas antes de pararse frente a esas cámaras a hablar de justicia y de dolor. Habló de justicia mientras supuestamente escondía las pruebas que podían hacerla posible. Prometió confiar en las instituciones mientras supuestamente ordenaba sabotearlas desde adentro. Eso es lo que la investigación sostiene. Y eso, como bien lo sabes, tiene un nombre muy específico y muy concreto. Se llama traición. Y no una traición cualquiera. Una traición a 43 familias que en ese momento todavía tenían esperanza de encontrar a sus hijos con vida. Quien quiera seguir de cerca cada nuevo capítulo de este caso, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque aquí no vamos a soltar este tema mientras haya responsables que todavía no han respondido ante la justicia. Después de renunciar a la gubernatura, Aguirre no desapareció del mapa político. Así funciona este sistema, mis amigos. Los que deberían estar respondiendo preguntas ante un juez terminan reacomodándose en otros espacios del poder. Y en enero de 2024, Aguirre tomó una decisión que dice todo lo que necesitas saber sobre cómo opera la clase política de este país. Regresó al PRI, al partido del que había salido 14 años antes. Al partido de Alejandro Moreno Cárdenas, el mismo Alito que ha convertido las siglas priistas en un refugio para todo aquel que llega cargando expedientes pendientes con la justicia. Y Alito lo recibió con los brazos abiertos, con imagen incluida, con declaraciones de bienvenida, con ese abrazo que en la política mexicana vale más que cualquier declaración de principios, porque es el abrazo que dice en silencio, aquí estás protegido. La fotografía existe. Alejandro Moreno dándole la bienvenida a Ángel Aguirre. Una imagen que hoy adquiere un peso completamente diferente. Porque mientras las familias de los 43 seguían buscando, mientras las madres de Ayotzinapa seguían cargando las fotografías de sus hijos en marchas, plantones y vigilias, el hombre que supuestamente ordenó destruir la evidencia que podía responder sus preguntas, estaba posando para una foto de bienvenida al PRI, junto a Alito, sonriendo. Y ahí está la imagen. 3 personas en el cuadro, una sonrisa, una bienvenida, y 43 familias afuera de ese cuadro, esperando. Antes de que te cuente lo que vino después, un dato. Suscribirte a este espacio no cuesta nada y te garantiza que no te vas a perder la próxima vez que alguien así se quede completamente sin máscara. Porque hay algo más que no puede pasarse por alto, y que probablemente no está recibiendo la atención que merece. Ángel Aguirre no es el primer funcionario de alto nivel en cargar con responsabilidades en este caso. Antes que él, según las investigaciones que se han desarrollado a lo largo de más de una década, ya había sido señalado Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, el hombre que construyó y presentó públicamente la llamada verdad histórica. Esa versión oficial que pretendía cerrar el caso con una narrativa tan frágil, tan llena de huecos y contradicciones, que se cayó a pedazos ante el primer análisis serio de los peritos internacionales. Murillo Caram ya enfrentó proceso legal. Su verdad histórica fue desmantelada. Y ahora, según la Fiscalía, Aguirre es el siguiente eslabón que cae. El siguiente funcionario de primer nivel que supuestamente participó no en la desaparición de los muchachos, sino en algo igualmente grave, en el encubrimiento sistemático de lo que les pasó. Lo que esto empieza a dibujar con mucha claridad ya no parece una serie de omisiones aisladas ni de errores administrativos. Parece una estructura deliberada.
Una operación coordinada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal para garantizar que la verdad nunca llegara a las familias, nunca llegara a los jueces, nunca llegara a la opinión pública. Eso es lo que la Fiscalía sostiene. Y eso es lo que hace que este caso sea diferente a todos los demás que hemos contado aquí. Y esto no se les va a olvidar. Guerrero tiene una historia larga y dolorosa con este patrón de gobernadores que terminan renunciando marcados por tragedias que dejaron familias destrozadas y expedientes sin cerrar. Antes de Aguirre estuvo Rubén Figueroa, señalado por la masacre de Aguas Blancas en 1995, donde campesinos fueron asesinados por fuerzas del Estado. Figueroa renunció. Aguirre llegó como gobernador sustituto en 1996. Y décadas después, Aguirre también terminó renunciando, también marcado por una tragedia que dejó preguntas abiertas, familias rotas y una deuda histórica que el Estado de Guerrero todavía no ha terminado de pagar. El patrón se repite con una regularidad que ya no puede explicarse como coincidencia. Los gobernadores llegan, los gobernadores caen, y el dolor de las familias guerrerenses permanece. Permanece mientras los responsables encuentran acomodo en partidos, en fotografías de bienvenida, en silencios cómodos y en el olvido institucionalizado. Eso hay que decirlo sin matices. Eso hay que decirlo fuerte. Y déjanos contarte también algo que vale la pena recordar con detalle, porque da todo el contexto que necesitas para entender la magnitud de lo que supuestamente se encubrió. Los estudiantes de Ayotzinapa tenían una práctica conocida por todas las autoridades. Tomaban autobuses como método de traslado y de protesta hacia marchas y manifestaciones. No era algo nuevo ni clandestino. Era una práctica documentada, conocida por las corporaciones policiales, conocida por las autoridades estatales, conocida por el propio gobierno del Estado. Nunca antes había derivado en algo como lo de aquella noche. Lo que cambió esa madrugada del 26 de septiembre de 2014, según investigadores, peritos y testigos que han declarado en distintos momentos del proceso judicial, es que los muchachos supuestamente se toparon con algo que no debían encontrar. Algo que estaba en esos camiones. Algo que pertenecía a intereses que no estaban dispuestos a tolerar que saliera a la luz. Esa línea de investigación ha sido documentada y señalada en distintos momentos por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y cuando eso se cruza con lo que la Fiscalía presentó hoy, con la orden de destruir las grabaciones, con los testimonios que confirman que esas imágenes existían y que alguien las sustrajo y las entregó directamente al gobernador, la imagen que emerge es la de un encubrimiento que comenzó desde el primer minuto, desde la primera hora de aquella noche, organizado, coordinado y con nombre propio. Y ese nombre, según todo lo que la Fiscalía presentó, es Ángel Aguirre Rivero. Aquí es donde llegamos al momento que lo cambia absolutamente todo. El momento que convierte todas las sospechas en un expediente con nombre, fechas y declaraciones juradas. El momento que las familias de los 43 llevan más de 10 años esperando. Según lo que informó la Fiscalía General de la República, en enero de 2026, una persona colaboradora aportó un testimonio que confirmó de manera directa la existencia de las grabaciones de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Pero no se limitó a confirmar que existían. Esa persona señaló con nombre y apellido exactamente quién las sustrajo del sistema, y señaló a quién se las entregó. El nombre que dio fue el del entonces gobernador constitucional del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Meses después, en mayo de ese mismo año, un segundo testigo protegido fortaleció esa declaración con un nivel de detalle que resulta imposible ignorar. Según ese segundo testimonio, Aguirre supuestamente convocó a una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno en los días inmediatamente posteriores a la desaparición. En esa reunión, de acuerdo con lo que el testigo declaró, giró la instrucción de manera directa: eliminar cualquier evidencia relacionada con lo ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala
aquella noche. No fue un malentendido, no fue una omisión burocrática, no fue una negligencia administrativa, fue una orden. Directa, deliberada, y esa orden, según la Fiscalía, fue obedecida, con la participación de servidores públicos de alto nivel del gobierno estatal. Todo eso está en el expediente. Todo eso fue presentado ante un juez de control. Y ese juez encontró mérito suficiente para emitir una orden de aprehensión, que fue ejecutada, que fue cumplimentada en el Estado de México el día de hoy. Ángel Aguirre Rivero fue detenido. Y si algo de esto te parece tan grave como nos parece a nosotros, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque las familias de Ayotzinapa llevan más de 10 años esperando que alguien pague. Y aquí vamos a estar contando cada paso de lo que venga. Lo que esta detención significa va mucho más allá de un arresto. Conecta, de una vez y para siempre, todos los puntos que durante años parecieron una serie de coincidencias extraordinariamente convenientes para los poderosos. Las cámaras que supuestamente fallaron justo esa noche. La versión oficial que se sostuvo durante años como un muro de concreto y que se desmoronó al primer análisis serio de peritos internacionales. El ex procurador que construyó una verdad histórica diseñada para proteger a los poderosos mientras cargaba la culpa sobre los muertos y los ausentes. Y ahora, el gobernador que supuestamente dio la orden de cerrar el último acceso posible a la verdad, destruyendo las grabaciones que podían probarlo todo. Pieza por pieza, la arquitectura del encubrimiento está quedando expuesta ante el país. Y esa arquitectura, amigas y amigos, no se construyó sola ni por accidente. Requirió voluntad política de alto nivel. Requirió personas con cargos de primer nivel dispuestas a usar esos cargos para obstaculizar la justicia. Requirió personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo y decidieron hacerlo de todas formas. Eso es lo que la Fiscalía sostiene con sus testigos y su expediente. Y eso es lo que un juez respaldó al emitir esa orden de aprehensión. Las reacciones no tardaron en llegar desde distintos sectores políticos. El manual es conocido por todos los que llevan tiempo siguiendo la política de este país. Cuando un funcionario cercano a cierto partido es detenido, inmediatamente aparecen voces que encuadran el arresto como persecución política. Se señala al detenido como víctima. Se cuestionan los tiempos de la investigación. Se insinúan motivaciones partidistas detrás del proceso judicial. Se construye un relato alternativo que desplaza la atención de los hechos hacia las supuestas intenciones del gobierno en turno. Ya hay quienes están montando ese discurso. Ya hay quienes van a salir a decir que Aguirre es un perseguido, que esto es una distracción, que lo que realmente importa es otra cosa. Pero las familias de los 43 normalistas no tienen tiempo ni paciencia para esos juegos. Ellas llevan más de 10 años preguntando qué pasó con sus hijos. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay una respuesta que no viene de una verdad histórica fabricada en una oficina, sino de testigos con nombres en el expediente, de evidencias presentadas ante un juez y de una orden de aprehensión firmada y ejecutada. Eso es diferente. Eso tiene otro peso. Y eso merece ser contado con la seriedad que las familias han exigido desde el principio. Porque esa es la pregunta que este caso deja suspendida en el aire y que nadie en el sistema político mexicano quiere responder con honestidad. No solo quién dio la orden de destruir las grabaciones, sino cuántos más sabían lo que había en esas grabaciones. Cuántos más callaron deliberadamente. Cuántos más están todavía en libertad, dando entrevistas, apareciendo en fotografías de bienvenida, moviendo sus fichas en el tablero político, operando desde posiciones de poder o desde cómodos retiros, mientras las madres de Ayotzinapa siguen saliendo a las calles con las fotografías de sus hijos. Esa es la pregunta incómoda que este caso vuelve a poner sobre la mesa con toda su fuerza. Y aquí, en este espacio, vamos a seguir haciéndola mientras haya casos por exponer. Porque según todo lo que la investigación está dibujando, Ángel Aguirre no es el último nombre en esta cadena.
Y mientras la impunidad siga siendo moneda de cambio en la política de este país, aquí vamos a seguir señalando a quien la usa, caso por caso, nombre por nombre. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el momento en que el siguiente integrante de esta estructura se quede sin máscara. Porque la investigación no terminó hoy. Hoy apenas dio un paso que muchos creyeron que nunca llegaría. Ya lo sabes. Eso es todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona realmente la impunidad en México.